Retornamos. Se reitera a todos nuestros participantes que con la finalidad de obtener su certificado, se sirvan completar la asistencia a través del formulario que hemos enviado en el chat del Zoom en este momento. Ahora corresponde el turno de nuestra quinta expositora con el tema Criterios de interpretación intercultural en el constitucionalismo plurinacional. Le damos la bienvenida a la doctora Magali Bienca Copa Pavón, quien es abogada por la Universidad Mayor de San Simón de Bolivia, doctora en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Salesiana de Bolivia y en el posgrado de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, también de Bolivia. Apreciada doctora Copa Pavón, le damos nuevamente una cordial bienvenida y tiene usted 20 minutos para realizar su exposición. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. En principio, agradecer a nuestro magistrado Elder Domínguez por esta atenta invitación. También a usted, doctor Alex Ulloa, de que desde el Centro de Estudios Constitucionales, pues, abra estos espacios del intercambio tan importantes en nuestra región. Voy a un poco mostrar algo de imágenes, entonces me gustaría compartir pantalla. Este, agradecería mucho si me logran decir que si se está cambiando la pantalla. ¿Sí? Sí se puede apreciar, estimada Perfecto. profesora. Bien, desde la aprobación de la nueva constitución en Bolivia, una primera pregunta que se ha hecho el Tribunal Constitucional, que es resultado de una elección judicial popular, dicho sea de paso, en este momento en México se estaría discutiendo también la posibilidad de una elección judicial popular, de elección directa de magistrados y magistradas. En Bolivia hemos ya tenido esa experiencia el año 2012, donde un primer tribunal constitucional ingresa por voto popular y tiene como desafío y como pregunta esencial, pues cómo generamos una metodología, cómo desarrollamos principios, los valores que se habían insertado en el artículo 8 de la Constitución boliviana, que son valores de pueblos y naciones indígenas, dentro del marco de este constitucionalismo que surge a partir de la aprobación de la Constitución del 2009, ¿no? Y bueno, quiero retomar esta mirada que ya nos ha dado el doctor Narváez y también el doctor Paiva con relación a ver la historia del constitucionalismo de manera crítica, de deconstruir esa historia. Y en el caso de Bolivia, pues es importante denotar que las actas y documentos históricos de la Asamblea Constituyente retoman este carácter histórico de las luchas sociales e indígenas, no solamente desde la Constitución de Bolivia en 1825, sino mucho antes, en la etapa precolonial, porque toda esta agenda de lucha por el territorio, de lucha por la autodeterminación y los derechos, ha sido pues inspirada, si se quiere, por estas luchas precoloniales también. Hay una continuidad en ese sentido y voy a destacar solamente tres apuntes que han moldeado el constitucionalismo boliviano a partir de diferentes etapas históricas. En el constitucionalismo liberal hemos tenido un movimiento importante que se llama el movimiento de caciques apoderados, que es resultado de una serie de liderazgos comunales que cuestionan las leyes nacionales ya del Estado boliviano de despojo de sus territorios y que justamente este movimiento reivindica la reconstitución territorial de títulos que inclusive fueron dados en la corona, ¿no? Esto es muy importante. Después de la Guerra del Chaco, en 1938, tenemos una constitución que hemos denominado la constitución que abre las puertas hacia el constitucionalismo social. Se abre también nuevas luchas indígenas que buscan la materialización de esos primeros derechos sociales que reconocían la organización social indígena, por ejemplo, la educación, pero que todavía el indígena en Bolivia no tenía carácter de ciudadano, ¿no? Eso lo vamos a ver en el estado del 52, que a raíz, que tiene como
precuela, si se quiere, el Congreso Indigenal de 1946, cuando el gobierno de Gualberto Villarroel decide convocar a un primer congreso de carácter nacional, pues en donde se define los derechos justamente de, primero, eliminar el ponguiaje que estaba vigente a raíz del sistema de haciendas, y en segundo lugar, la demanda indígena era reconstituir los territorios usurpados por la hacienda, ¿no? Estamos hablando de 1946, momento en el que también se está dando en América Latina el Congreso Indigenal en Pátzcuaro, México, y comienza la etapa de las políticas indigenistas justamente, ¿no? Y bueno, tenemos también a raíz de este importante evento histórico la constitución del 67, que es la que luego va a sufrir reformas hasta llegar al famoso multiculturalismo neoliberal, que es básicamente en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando a la par de reconocer derechos indígenas, pues se comienzan a implementar una serie de medidas de ajuste estructural que es bastante cuestionado y visibilizado en las luchas indígenas de principios de este siglo, ¿no? El constitucionalismo neoliberal en Bolivia, del multiculturalismo neoliberal, perdón, de alguna manera tiene un antecedente que muy pocas veces es mencionado, es decir, muchos de los derechos que ofrecía el multiculturalismo fueron conquistados por los pueblos indígenas de tierras bajas en Bolivia. Una marcha histórica fue la de los años 90, donde por primera vez muchos pueblos de tierras bajas amazónicos del lado oriental, normalmente cuando se piensa en Bolivia siempre se piensa como un país andino, altiplánico, pero realmente más del 60% de nuestro territorio es Amazonía, trópico, valles, y creo que este movimiento indígena que comienza a salir en esta marcha en 90 ha catapultado a la aprobación del convenio 169 en 1991 y a los primeros derechos de reconocimiento del territorio colectivo, ¿no? De reconocimiento de los derechos, en este caso también de la justicia indígena, ¿no? Que sale por primera vez como justicia comunitaria en esta reforma constitucional multicultural de 1994, ¿no? Esta es la antecedente principal, pero creo que el más central y que todos ya conocemos es el de la Constitución boliviana del 2009. Yo solamente quiero anotar muy rápidamente las continuidades y paradojas de este nuevo constitucionalismo plurinacional, que algunos han llamado constitucionalismo andino, constitucionalismo descolonizador, desde diferentes corrientes, los constitucionalistas latinoamericanos fundamentalmente y también de otras regiones, pues han comenzado a caracterizar, ¿no? Y bueno, en Bolivia hemos tenido tres paradojas, vamos a llamarlo así. En principio, el 2010, un añito después de que la Constitución se aprueba una ley de deslinde que le pone candados al ejercicio jurisdiccional indígena, que buscaba pues un ejercicio igualitario constitucionalmente hablando. También se han dado procesos de participación que han sido de alguna manera limitados por una institucionalidad estatal que, digámoslo así, viene de una tradición liberal, de una tradición del Estado-nación colonial, ¿no? Y Estimada bueno, hemos profesora, encontrado obstáculos en la práctica estimada profesora, de... estimada profesora, con las disculpas del caso por la interrupción, si bien es cierto, estamos visualizando el PPT, el mismo no está corriendo. Por ¿Ahora favor, sí? sí, ahora sí. Perfecto. Listo, gracias. Entonces lo voy a dejar así para que puedan verlo mejor. ¿Está bien? Perfecto, muchas gracias. Conforme usted Gracias a usted. vaya haciendo su disertación, usted le puede dar clic para que avancen eh, las Sí, diapositivas. Gracias. perfecto. Entonces, me gustaría mostrar esta imagen, ya haciendo un poco de salto, porque sé que tengo poco tiempo. A partir de la elección judicial popular, el Tribunal Constitucional de Bolivia se conforma por primera vez por una presencia de representaciones indígenas, que si bien se les exige el requisito de abogacía, ellos tienen una representación desde sus naciones y pueblos indígenas, ¿no? Esta composición que se da el año 2012 es fundamental eh, porque de alguna manera muestra dos cosas. Uno, la composición plural como la base de la construcción de un sistema plurinacional de justicia. Y dos, que por la ley del Tribunal Constitucional de entonces, se define que al menos dos sean magistrados indígenas. Esto ha sido un poco cuestionado porque se decía, si se busca la paridad entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, pues se esperaba que sean muchos más magistrados que tengan esta autoidentificación indígena, ¿no? Pero es bien muy interesante el gráfico porque muchas veces se piensa magistrados indígenas, pero solo desde la representación.
quiero que vean en este cuadro que también ha habido cambios en la institucionalidad interna del tribunal en esta gestión. Quiero hablar de la conformación de la sala plena, donde por primera vez se hacen dos cambios esenciales, que es la constitución de una sala especializada indígena, que en primera instancia fue liderada por un magistrado indígena, pero después ya esto fue cambiando, y sobre todo la constitución de una secretaría técnica con una unidad de descolonización conformada por antropólogos e inclusive autoridades indígenas que asumen cargos técnicos para orientar el proceso de la descolonización interna del propio tribunal para lograr una construcción de una metodología y de unas herramientas para entender desde los valores y principios que están en el artículo 8 de la Constitución, que son valores indígenas, cómo interpretamos, cómo hacemos esa interpretación intercultural en la generación de una nueva jurisprudencia. Creo que eso es importante de recordar porque es parte de la historia de cómo el Tribunal Constitucional ha hecho sus primeros pasos. Actualmente, pues se ha reducido bastante la Secretaría Técnica, donde está la unidad de descolonización. Ahora solamente están un antropólogo, me parece, y se ha reducido a los famosos informes periciales. Sin embargo, me parece importante destacar esta primera etapa del Tribunal Constitucional, donde se comienza a trabajar internamente una serie de rupturas conceptuales, pero también de nuevas visiones de lo que sería la interpretación intercultural, ¿no? El primer desafío que creo que se plantea un Estado plurinacional como el boliviano es cómo descolonizamos la justicia. Y descolonizar la justicia no pasa solamente por reconocer derechos indígenas, que está bien, sino cómo hacemos para impregnar todo el sistema de justicia con los valores y principios que están en el artículo 8, que son valores indígenas, ¿no? Por mencionar alguno, pues básicamente el vivir bien, que ha sido un paradigma muy trabajado a nivel latinoamericano, cómo lo impregnamos, ¿no? Un segundo elemento es trabajar el pluralismo jurídico igualitario que está en la Constitución, en su artículo 179, cuando habla no de una coexistencia nada más, sino de una igualdad jerárquica entre los sistemas jurídicos, ¿no? Y aquí se plantea el desafío de la coordinación de los sistemas de justicia en clave constitucional, porque estamos hablando del Tribunal Constitucional. Y bueno, aquí hay muchos avances, trabajos como la crítica al pluralismo como coexistencia, el igualitarismo. Hay muchos trabajos de autores como Catherine Walsh, solo por mencionar Wollmer, que trabaja no solo desde la idea del Estado, sino también más allá, ¿no? Yo me preguntaba en un evento con el profesor Wollmer, bueno, si el Estado boliviano ha reconocido la justicia indígena solo hasta cierto punto, porque ha sacado una ley de deslinde, lo que está más allá de esa ley de deslinde y que en la práctica se desarrolla, termina siendo nuevamente pues un terreno de alguna manera en la que se está dejando en cierto grado de incompetencia y hasta diríamos de ilegalidad a esas prácticas de justicia que a lo mejor no están dentro de los parámetros competenciales que el Estado había definido en la ley de deslinde. Entonces, el desafío del Tribunal Constitucional era cómo hacemos una lectura desde esta mirada histórica, desde la mirada de los pueblos indígenas. Entonces, voy a expresar solo 3 casos de esta etapa que son ahora jurisprudencia fundante en la materia de la jurisdicción indígena. El primero es la sentencia constitucional 874 del 2014, que yo solamente voy a mostrar cómo surge esta sentencia porque tiene que ver con esta interpretación intercultural. Las primeras visitas de campo que ha hecho el Tribunal Constitucional con la unidad de descolonización, donde se han ido al terreno a ver las complejidades y contradicciones de este caso que surge a raíz de un conflicto entre las comunidades y un empresario minero. O sea, a todas luces se trataba de un conflicto socioambiental, pero que al Tribunal Constitucional llega por otro motivo, que tiene que ver con el encarcelamiento de los dirigentes por parte de una denuncia de la minera y que estos dirigentes decían, ¿cómo vamos a ser encarcelados si nosotros somos autoridades indígenas? Y lo único que hemos pedido en nuestro voto resolutivo es la expulsión del minero. No se han tomado medidas de hecho, entonces están criminalizando las resoluciones de la justicia indígena en la que se supone constitucionalmente tiene competencia el Estado plurinacional, ¿no? En el marco de esta jurisdicción indígena igualitaria que se ha construido en la Asamblea Constituyente, ¿no? Este caso ha sido muy debatido en varios escenarios. Yo solo quiero mostrar cómo el Tribunal Constitucional ha hecho una primera audiencia en Aymara con esta comunidad de Songo el año 2013,
que es emblemática porque los propios magistrados han sido los que han liderado ese diálogo en idioma aymara, intentando comprender qué es la justicia indígena, qué es la expulsión desde la cosmovisión indígena y por qué esta resolución corresponde a la epísteme, a las prácticas y a la narrativa indígena aymara, ¿no? Quiero simplemente contar el fin de la historia. La sentencia que les mencioné le declara competente a la justicia indígena y se hace un acto en el que los jueces penales no solamente se ven en la disyuntiva de liberar a los detenidos, sino de entregar los expedientes a las autoridades para que asuman competencia de un conflicto bastante complejo que es socioambiental, que a la fecha les diré que sigue teniendo muchas dificultades por la falta de cumplimiento de esas resoluciones indígenas que rechazaban y rechazan la actividad minera en el sector. Ahí está esta imagen emblemática de cómo el derecho positivo está pues prácticamente dentro de un aguayo indígena, como arropando la nueva competencia de las autoridades, ¿no? Otro caso emblemático que surge a partir de la primera sentencia, la 0026-2013, también surge de una autoridad mujer que por primera vez, al verse perseguida penalmente, plantea un conflicto de competencias en pro de la igualdad de la justicia indígena para exigir que se cumpla su competencia ante una resolución sobre tierras internas que ellos habían definido como comunidad, ¿no? Entonces, ese es otro antecedente, pues, muy importante, ¿no? Me interesa aquí, en este caso de Chirapaca, que el Tribunal Constitucional, en esa idea de interpretación intercultural, hace un informe donde intenta reflexionar el derecho propio, ¿no? Cómo se entiende los sentidos de justicia y visión del mundo en las prácticas de justicia indígena, ¿no? Y un elemento, un ejemplo era la ley de imparcialidad, ¿no? En la ley de imparcialidad un juez no se puede, pues, parcializar con ninguna parte. ¿Qué pasa con los jueces que van a visitar a una comunidad y resulta que la comunidad, como norma y principio, tiene pues invitarles a participar de un acto que es, en este caso, compartir una comida que en Aymara se llama la tapi, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de ese compartimiento? ¿Cómo se rompe? ¿Qué sentido de justicia hay? Entonces hay una reflexión, creo, muy importante que se empieza a realizar en esta idea de insertarse, no solo en la historia, sino en los sentidos de derecho propio que tienen pues los diferentes sistemas jurídicos. Un tercer interesante proceso de interpretación intercultural es la del Tribunal de Justicia Indígena de Inquisibi, que igual surge a partir de un conflicto de límites entre dos comunidades muy sencillo y que a raíz de un peritaje de la unidad de descolonización se descubre que detrás de un conflicto aparentemente que en la justicia indígena era de avasallamiento, se traduce en un conflicto de límites, ¿no? Entonces, hay una serie de tensiones en ese proceso que no voy a entrar en esta presentación corta, pero lo que me interesa es resaltar algunas conclusiones de ese trabajo en Inquisí, ¿no? En principio, me gustaría resaltar la primera pregunta. Cuando se devuelve un caso a una justicia indígena desde una interpretación intercultural que no solamente considera la visión positivista del derecho, sino también la visión de los sistemas jurídicos indígenas, cuando se devuelve un caso competencial, ¿sobre qué materia versa el caso? Sobre el tipificado caso penal, que puede ser de avasallamiento, despojo, que normalmente son las figuras, incluso terrorismo, yéndonos a conflictos mucho más complicados, frente a las denominaciones de los pueblos que son mucho más profundas, conflicto de límites, cuestiones vinculadas a otras problemáticas, incluso históricas, que tienen que resolverse en esos conflictos, ¿no? La otra capa muy interesante es, muchos de esos conflictos surgen de una acumulación histórica donde se busca la reparación y el daño, ¿no? Por ejemplo, en esas dos comunidades, una proclamaba la recuperación ancestral del territorio desde la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas de carácter precolonial. Y la otra comunidad proponía una recuperación desde el Estado del 52, donde ellos habían recuperado las tierras desde la hacienda, desde los colonos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros en el curso de un proceso jurídico donde se va a definir la competencia de un caso, establecer estas dos posiciones históricas o restablecer esos daños, unas construidas desde el Estado del 52 y otras inclusive desde la etapa precolonial?
¿no? Entonces creo que hay una lucha por lo propio desde el punto de vista de esta construcción jurídica de los sistemas jurídicos indígenas. Hay una disputa de documentos, de interpretaciones, de complejidades históricas que pueden también darnos puntos de un lugar intermedio. Entonces, lo que yo quiero proponer aquí, cómo se construye lo propio en contacto con esos límites, con esas tensiones entre el derecho indígena y el derecho del Estado. Porque hasta ahora, cuando se habla de interculturalidad, se habla de un terreno armónico, donde los dos sistemas puedan dialogar, puedan entenderse, pero no se ve las tensiones, que es el lugar donde realmente se construye la interculturalidad. Ver la interculturalidad como tensiones donde las comunidades preguntan al Estado el límite de ser autonomía, el límite de ser justicia indígena, creo que ahí es donde avanza. Y esta primera jurisprudencia del tribunal que hace inclusive una inaplicación de la ley de deslinde para ampliar el ámbito de aplicación de la justicia indígena, considerando esta interpretación que son las prácticas, historia, procesos propios de las comunidades, ha sido un paso importantísimo, porque si fuera como pues una interpretación literal, a lo mejor ninguno de estos casos, como Chirapaca, como Songo, hubiera salido, o el caso que les acabo de mostrar de esta comunidad que logra tener la competencia de un caso de límites, lograría pues asumir esta autodeterminación jurídica respecto a su competencia, ¿no? Creo que es un momento de pensar la jurisdicción indígena desde nuevas institucionalidades. Hay todavía muchas deficiencias en el constitucionalismo plurinacional para crear puentes reales, que les decía, en eso de impregnar el derecho positivo con valores y principios constitucionales de las naciones y pueblos indígenas. Todavía hay necesidad de trabajar estas nuevas institucionalidades y creo que, pues no sé si realmente se me fue el tiempo, pero que es la que quisiera, digamos, colocar sobre esta mesa como un desafío, ¿no? De una construcción constitucional que considere que sea resultado de estas tensiones entre la juridicidad que se construye en el terreno de los procesos. Profesora Copa, Sí, creo que parece que ahí llegué, estimado Alex. ok, listo. Entonces, agradecemos su destacada participación con su charla sobre los criterios de interpretación intercultural en el constitucionalismo plurinacional. Le reiteramos nuestro agradecimiento, estimada profesora. Y ahora corresponde un saludo para Bolivia. Un saludo para Bolivia. Ahora corresponde el turno de nuestro penúltimo expositor con el tema Constitucionalismo chileno entre esperanzas y frustraciones, 1812-2022. Le damos la bienvenida al doctor Eric Eduardo Palma González, quien es abogado por la Universidad de Chile, profesor titular de la Facultad de Derecho de la misma Casa de Estudios, en las cátedras de Historia del Derecho, Historia Constitucional y Pedagogía Jurídica, magíster en Historia por la Universidad de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid. Apreciado doctor Palma González, sea bienvenido y tiene usted 30 minutos para realizar su exposición. Adelante, por favor. Vale, muchas gracias. Antes que cualquier otra cosa, a la institución que alberga este magnífico evento, al profesor Ulloa aquí presente, a los ministros que están participando activamente en la organización de esta actividad, ¿no? La actividad se da en el contexto del 20º aniversario de creación del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Es decir, ya fundado el año 2004, ha venido desplegando una muy importante tarea para el posicionamiento de las cuestiones relativas al derecho constitucional y a la cultura constitucional. Por cierto,
Estamos en una fecha que para nosotros, los que cultivamos la historia constitucional y la historia del derecho, es una fecha enorme, que genera mucho sentimiento, ¿no? Y voy a hacer formalmente un homenaje a nuestro querido Carlos Ramos, miembro del Tribunal Constitucional, insigne académico, juez constitucional, historiador del derecho y un amigo entrañable, ¿no? El 21 de septiembre del año 2021, Carlos nos dejó, ha dejado un vacío en la historia del derecho, en la historia constitucional, de enorme relevancia. Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los historiadores del derecho más importantes del mundo iberoamericano. ¿Ah? La aproximación que Carlos Ramos propuso a la historia del derecho es una aproximación integral. Logró insertar para la comprensión del fenómeno jurídico el mundo de la cultura desde el cual él venía, de las letras desde el cual él venía, con el, digámoslo así, gris mundo del derecho, ¿no? Para darle y vivificarlo en su comprensión y en su interpretación, ¿no? Entonces, un sentido homenaje a Carlos Ramos antes de iniciar mi presentación. ¿Ah? El tiempo pasa muy rápido, ya van 3 años desde su fallecimiento y nos pareció importante porque Carlos formó parte del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho, organizó el congreso al que se refería el profesor Caja hace unos minutos atrás en Lima, y tuvimos la ocasión, a propósito de ese congreso, de estar en el tribunal, compartiendo con los ministros y realizando actividad académica. Muchísimas Entonces, gracias, estimado profesor, por esa remembranza. Nosotros tenemos que agradecer infinitamente esas palabras. Continúe, por favor. vale, ciudadano Ulloa. Hecha esta mención a la labor de Carlos, voy a pasar directamente a mi presentación. Lo que voy a hacer es situarme en el desafío que se nos presentó. Se nos invitó a hablar de los modelos de constitucionalismo y de cómo es que hemos ido avanzando hacia distintos modelos. Yo voy a trabajar la idea de que existe un modelo europeo occidental que no coincide plenamente con el modelo eh, latinoamericano y por supuesto que no encaja tampoco completamente con el modelo chileno, ¿no? Por lo tanto, mi exposición tiene por objeto reflexionar sobre cuáles son los modelos vigentes desde el punto de vista de las explicaciones de la historia constitucional. Luego voy a formularme un conjunto de preguntas con el objeto de determinar cuáles deben ser los elementos que a mi juicio a los que debe recurrirse para construir este modelo, para finalmente hacer una reflexión sobre los modelos que se habrían aplicado en Chile, y que de alguna manera pueden extrapolarse al resto del mundo, por lo menos sudamericano, ¿no? Obviamente que la historia constitucional tiene una metodología, como se indicó al inicio del curso, por dicho, al inicio de esta conferencia. Nosotros seguimos las ideas del profesor Joaquín Varela sobre el punto, y además hemos desarrollado lo que denominamos la metodología de la concepción polifacética de la historia constitucional, de la historia del derecho. Tratamos a la historia del derecho a partir de una afirmación de base. El derecho es un producto social y en tanto que producto social debe ser, por lo tanto, estudiado históricamente sin nunca perder de vista este hecho esencial, ¿no? No, el derecho no está fuera de la historia, el derecho está en la historia, incide en la historia y es un producto histórico, lo cual implica entonces, para comprender la historia constitucional, abandonar el código llamado Constitución Política, como núcleo de la explicación y procurar la comprensión de ese orden constitucional en el contexto de la sociedad que crea dicho orden, ¿no? Por lo tanto, metodológicamente nos vamos a ocupar fundamentalmente de cuáles son las condiciones sociales, políticas, económicas y de cultura en que se desarrolla el fenómeno constitucional.
Hecha esa presentación general, paso entonces a exponer las principales tesis que vamos a defender hoy día. Como indicaba, es posible reconocer una periodificación que da noticia a los modelos de Estado constitucional y a los modelos constitucionales. Así, por ejemplo, el profesor Varela, para el caso de España, incluso podríamos considerar que su explicación comprende también a Europa y al mundo iberoamericano. Él propone distinguir cuatro etapas. ¿Ah? Dice, en historia constitucional comparada, es fácilmente perceptible estos cuatro momentos de la historia constitucional. Primero, lo que él denomina la etapa originaria, que iría desde el año 1688 al 1776 y que identifica como básicamente el desarrollo del constitucionalismo en la Gran Bretaña. Luego avanza lo que él denomina la etapa revolucionaria, ¿no? Que tendría lugar en Estados Unidos, Francia y en el mundo hispánico, ¿ah? Y que va desde el 1776 al 1814, ¿no? Lo vincula básicamente a propósito del mundo hispánico con las revoluciones de la independencia. Luego crea la siguiente categoría, ¿ah? La etapa decimonónica, que iría desde 1814 al 1917, donde a su juicio empiezan ya a manifestarse las diferencias entre lo que denomina un constitucionalismo europeo y un constitucionalismo del otro lado del Atlántico, ¿no? Para finalmente distinguir lo que denomina la etapa de entreguerras, ¿no? 1917-1939, ¿ah? Donde empieza a manifestarse el denominado constitucionalismo social y que a su juicio tendría proyección significativa en el constitucionalismo actualmente vigente, ¿no? A nuestro juicio, en América Latina, sin perjuicio, por cierto, de algunas excepciones, ¿ah? Calificadas, ¿no? Como sería el caso de México para el efecto de la caracterización de la primera etapa, podemos distinguir cuatro etapas. Una etapa primera, que abarcaría todo el siglo XIX, que denominamos etapa del constitucionalismo clásico, o sea, del constitucionalismo liberal, pero con religión oficial. Hay una religión oficial, la católica, apostólica romana, que le da forma al orden constitucional, y eso se expresa a lo largo de todo el siglo XIX. Tanto en Chile como, por ejemplo, en Ecuador, se regula expresamente la figura que hemos denominado del ciudadano feligrés y del gobernante feligrés. La segunda etapa, a nuestro juicio, se abriría con el surgimiento del constitucionalismo social. ¿Ah? Hizo clara mención a este fenómeno el profesor Narváez en la conferencia dada en este mismo evento, en el sentido de que México debe ser identificado como una zona geográfica, un espacio político, social y cultural en que el constitucionalismo cobra una nueva dimensión, un nuevo ropaje, ¿ah? Originando el constitucionalismo social. ¿Mm? Tercer momento se produce en lo que denominamos la recomposición de la democracia luego de las dictaduras militares que asolaron a nuestro mundo iberoamericano, en particular a nuestro mundo sudamericano, a partir de la década del 60, 70, 80, ¿ah? Y configuraría lo que hemos denominado el constitucionalismo de las postdictaduras, ¿no? Y un cuarto momento, encuentro de una fortuna extraordinaria, ¿no? Que haya precedido la exposición de la profesora Magali Bienca Copa Pavón, porque permite entender claramente cuáles son los alcances de esta cuarta etapa, en la que se configura esto que denominamos el constitucionalismo andino, ¿no? Vamos a rescatar aquí dos cuestiones que nos parecen de enorme relevancia, ¿no? Desde el mundo iberoamericano van a surgir dos manifestaciones del constitucionalismo que uno podría decir tienen arraigo en nuestra cultura política, cultura constitucional, ¿no? El constitucionalismo social eh, pudo haberse dado en el mundo americano, iberoamericano,
con precedencia si esos fenómenos se hubieran o no verificado en Europa, porque México abre para nosotros el constitucionalismo social. Hay investigaciones para el caso concreto de Chile sobre la proyección de la Constitución mexicana y en nuestro país, y las discusiones a que dio lugar el debate constitucional fueron seguidas por la prensa chilena en 1917. Y por otro lado está el constitucionalismo andino, que es también una construcción que se hace desde la política, desde la cultura político-constitucional nuestra, ¿ah? Por lo tanto, claramente podemos afirmar que en lo que se refiere a modelos constitucionales, nuestro mundo ha hecho aportes significativos, ya sea que se mire desde la experiencia mexicana, el constitucionalismo social, o que se mire desde la experiencia andina, el constitucionalismo andino, ¿no? Me parece que no es menor, sobre todo cuando el título de nuestra actividad académica del día de hoy es precisamente en la búsqueda de modelos constitucionales, ¿no? No hay que ir muy lejos, no hay que ir a Europa, no hay que ir a Estados Unidos, podríamos encontrar experiencias interesantes en nuestra propia historia constitucional, y así lo muestra el caso mexicano, el caso ecuatoriano, el caso boliviano, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, y aquí cobra relevancia esta aproximación metodológica que planteamos al inicio de la conferencia, sobre cuáles son los criterios con los que vamos a configurar las distintas etapas. Nos parece que el primer criterio para hablar de modelos constitucionales y de etapas, por lo tanto, es el de la realidad socioeconómica, ¿no? O sea, no podemos perder de vista cuál es la realidad socioeconómica, cultural en la que está verificándose la distribución del poder político en la sociedad para efecto de la construcción de ese modelo. ¿Ah? No es lo mismo una construcción del modelo cuando hay de manera predominante una aristocracia agraria, el latifundio, a la construcción de ese modelo cuando el elemento dominante es una burguesía comercial o fabril. ¿Ah? Evidentemente que va a tener características distintas. Pero también hay que observar la pugna entre los actores sociales y políticos, porque esa pugna va a influir, qué duda cabe, en la cultura político-constitucional y por lo tanto en el orden constitucional del que da noticia a ese modelo, a esa etapa constitucional. Por cierto, hay que procurar identificar los intereses y los valores que están parando el orden constitucional o ese modelo constitucional, ¿ah? Y ver la relación que se produce entre la pugna de los actores y los valores e intereses que consiguen ser en definitiva amparados y protegidos en el orden constitucional. También nos parece un elemento sustantivo para la construcción del modelo el determinar las relaciones entre los poderes que organiza la Constitución. O sea, la relación ahí entre los distintos poderes, ¿no? Quien se asoma como un poder hegemónico a establecer si se tiende al equilibrio de los poderes o a la hegemonía de unos sobre otros, las vinculaciones que hay entre esas hegemonías, los intereses, valores y los actores en pugna nos parecen de enorme relevancia para analizar el modelo. Por supuesto, también la relación entre poder público e individuos, ¿ah? Y derechos individuales y derechos colectivos, ¿no? Otro criterio, a nuestro juicio, relevante, evidentemente los derechos consagrados, ¿no? Pero también los derechos omitidos, ¿ah? Por ejemplo, respecto al constitucionalismo social, en general los constitucionalistas tienden a caracterizar a las constituciones que surgen en la década del 30, 40 como constituciones que son manifestación del constitucionalismo social. Pero nosotros tenemos una especie como de lista de chequeo para determinar si efectivamente ese orden constitucional debe ser o no calificado como constitucionalismo social, que es precisamente la Constitución mexicana. Y para el caso concreto de Chile, por ejemplo, a propósito de la Constitución de 1925, es evidente que lo que caracteriza al constitucionalismo chileno del 25 es la omisión de un conjunto relevante de derechos que el constitucionalismo mexicano consagró expresa y claramente el año 1917. Entonces, para efecto de la configuración de los modelos, nos parece que es relevante no solo el catálogo de derechos consagrados, sino que también cuáles son los derechos omitidos.
Y por supuesto, también cobra enorme relevancia las funciones o roles que se asignan al Estado. Como se aprecia, con este modelo de trabajo, con esta metodología, el texto constitucional, la normativa constitucional, tiene una relevancia, pero ella debe entenderse dentro de este fenómeno mayor, como es la comprensión del fenómeno constitucional inserto en el medio social, económico, político, cultural, que procura en el texto constitucional un orden social, ¿ah? Una organización del poder, ¿no? Esta dimensión social, evidentemente, enriquece la construcción de modelos porque supera la exegética, supera el formalismo y sitúa el fenómeno en la perspectiva de un análisis teórico crítico, ¿ah? Del derecho constitucional, ¿no? Ahora, la gran pregunta es qué pasa con el origen como criterio de distinción de los modelos, ¿no? O sea, si importa el origen. ¿Ah? Como dijo al inicio quien inauguró esta jornada, ¿verdad? Una de las características es que normalmente el pueblo está ausente en la construcción del constitucionalismo, del Estado constitucional. En América, en nuestra América, en nuestra Sudamérica, eso es una nota recurrente. Más bien hay gobiernos de facto, golpes de Estado detrás de las constituciones, que decisión democrática y popular. ¿Ah? Sin embargo, para los autores no resulta tan relevante, para los autores, repito, no resulta tan relevante este criterio. De hecho, sea que el texto tenga o no origen en un golpe de Estado, tiene garantizado el título de Constitución, ¿ah? Lo que evidentemente es una cuestión preocupante desde el punto de vista de la teoría constitucional y, por supuesto, de la cultura política y de la cultura constitucional. El que la dogmática constitucional sudamericana esté acostumbrada a llamar constitución a un texto que es origen de una dictadura y llamar constitución a un texto que es origen o manifestación de la voluntad democrática a un pueblo, sin agregar un adjetivo que por lo menos introduzca alguna distinción, es una cuestión preocupante desde el punto de vista de la cultura política y de la cultura constitucional, ¿no? No es un elemento relevante a nuestro juicio en la literatura al momento de hacer la distinción entre los modelos. Ahora, ¿qué caracterizaría, en este caso concreto, a los modelos que se han aplicado en Chile? ¿Ah? Guido Ciudadano Ulloa, quiero preguntarte, porque tengo la impresión de que me dijiste 30 minutos, pero ¿tengo 10 minutos o 30 minutos? Porque no es menor. Si tuviera 20 minutos, me quedarían 2, 3 minutos. ¿Tengo 20 o 30? Vale. Voy a partir de la base que el distinguido moderador me indicó efectivamente 30 minutos. Sí, estimado profesor. Son 30. Vale, Sí, efectivamente. se agradece, se agradece. Bien, a partir de estos elementos metodológicos, ¿verdad? Que implican ampliar el conjunto de factores que debe tenerse a la vista para construir los modelos, uno pudiera proponer una caracterización general de los modelos chilenos, ¿ah? De los modelos de Estado constitucional en Chile, que sin lugar a dudas pueden ser también aplicables para comprender otros fenómenos de nuestro mundo iberoamericano. La primera característica, el primer rasgo, es que hemos pasado de un constitucionalismo restringido de élites a constitucionalismo de grandes mayorías. ¿Ah? Eso es un elemento, yo creo, sin embargo, hay que tener cuidado con esto, porque la introducción de la doctrina de la seguridad nacional en los órdenes constitucionales por las dictaduras hizo que estas grandes mayorías que venían avanzando en la construcción del Estado constitucional retrocedan por las prohibiciones que se establecieron para ciertos grupos políticos, ¿ah? La privación de derechos políticos a ciertos grupos en función de su diario político, ¿ah? Otro elemento es que se trata de mayorías que están o incorporadas formalmente o incorporadas con capacidad de decisión,
respecto de sus propios valores e intereses. ¿Ah? Porque una cosa, por ejemplo, es permitir que aumente el número de electores, incorporando a las clases medias y populares, y otra distinta es promover la participación política de estas clases medias y populares para que en el ejercicio del poder político ellas puedan defender sus valores e intereses en el orden constitucional. ¿Ah? Hemos pasado de un simple reconocimiento formal de participación a un momento en el que se establecen instituciones que facilitan que los sectores medios y populares puedan efectivamente hacer pesar sus valores e intereses en el orden constitucional. Por otro lado, hemos pasado de mayorías uniformes, hegemónicas, universalizadas, a mayorías conformadas por distintos proyectos de vida. O sea, los sectores populares y medios, no todos se insertan dentro de un mismo ethos, no todos tienen una misma cosmovisión, y hemos pasado de aceptar cosmovisiones generales, universales, hegemónicas, sustentadas por estas mayorías, a cosmovisiones sustentadas también por elementos que integran estas mayorías populares o mesocráticas, que son distintas, ¿ah? Que son particulares y que tienen que ver con la identidad. ¿Ah? Eh, Hay entonces, desde el punto de vista de la evolución de los modelos, también esta contratación. Por último, desde mayorías que están excluidas del poder, ¿no? Como ocurría con la democracia censitaria, a mayorías que están plenamente incorporadas, como ocurre hoy día, por ejemplo, con la aceptación del voto incluso para los sectores analfabetos. Eso entonces en función de quiénes el sistema permite que participen en la definición de los valores e intereses que se van a proteger en el orden constitucional. Pero también podríamos observarlo desde el punto de vista de los derechos civiles y políticos. Yo no diría que los modelos han pasado de derechos civiles y políticos restringidos para las élites a derechos civiles y políticos que están ampliados y admitidos también para otros sectores. De derechos civiles y políticos para hombres a derechos civiles y políticos para mujeres. De derechos civiles y políticos con una clara omisión de los derechos sociales, económicos y culturales, no se mencionan en el texto constitucional, a textos en que, junto con los derechos civiles y políticos, se contemplan declaraciones expresas relativas a derechos sociales, económicos y culturales. Y hemos pasado desde la pura declaración de los derechos sociales, económicos y culturales a garantizar dichos derechos sociales, económicos y culturales, ¿no? Ahora, esta ampliación de derechos civiles y políticos, esta ampliación de derechos económicos, sociales y culturales, ha implicado pasar desde derechos individuales a derechos colectivos, ¿no? Ha pasado desde considerar el derecho de la ciudadanía como una categoría hegemónica a la consideración de las minorías identitarias como las minorías indígenas, ¿no? Por lo tanto, también este sería otro elemento a considerar a la hora de ir caracterizando estas etapas, estos momentos del constitucionalismo. Ahora, surge la pregunta de si la pura vigencia de textos constitucionales puede servir como criterio para distinguir etapas o como criterio para distinguir modelos. ¿Mm? Y la respuesta es que no, ¿no? O sea, el hecho de que una constitución rija no implica que cada constitución sea expresión de un modelo distinto. ¿Ah? Puede darse perfectamente que varios órdenes constitucionales sean manifestación de un mismo modelo. ¿Cómo se explica eso? Bueno, porque las élites sudamericanas se han caracterizado por graves conflictos al interior de las élites, ¿no? Son los mismos las élites laicas, masónicas, que las élites católicas conservadoras. ¿Mm? No son los mismos las élites católicas conservadoras que las élites católicas liberales. ¿Ah? Por lo tanto, puede ocurrir perfectamente que distintos órdenes constitucionales sean manifestación de variantes de un mismo modelo constitucional, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, en la realidad chilena. Nuestro primer texto constitucional es un texto de monarquía constitucional, la Constitución chilena de 1812. No es que se haya aplicado la española en Chile, sino que es chilena, del año 1812, y que consagra una monarquía constitucional. Nosotros empezamos la vida republicana con la Constitución de 1818. ¿Mm?
cuya responsable, como ustedes bien saben, es O'Higgins, que parte al exilio y va a vivir en Perú, hasta su muerte, ¿no? Eh, a partir de la Constitución Republicana de 1818, el siglo XIX chileno se caracteriza por la vigencia del modelo constitucional liberal católico. ¿Ah? Pero ese modelo constitucional liberal católico tiene variantes que están reflejadas en las constituciones del 1822, 1823, 1828 y 1833. ¿Ah? O sea, a lo largo del siglo XIX, Chile tiene la Constitución del 12, monárquica constitucional, del 18, republicana, abre e inicia el Estado republicano, del 22, 23, 28 y 33. ¿Ah? La Constitución del 12, 18, 22, 23, 28 y 33, por otro lado, son constituciones de liberalismo católico. El Estado es un Estado constitucional liberal católico, es un Estado ciudadano y de gobernantes feligreses, ¿no? Hay una tutela, un monopolio, y una prohibición respecto de otras religiones en favor de la religión católica apostólica romana en los textos constitucionales chilenos. El año 25, por otro lado, ya pasando al siglo XX, se va a promulgar la Constitución de 1925 chilena, que consagra un tímido constitucionalismo social. Ajá. No tiene nada que ver en su alcance con la Constitución mexicana del 17. La Constitución chilena establece un muy tímido constitucionalismo social. Y este constitucionalismo va a ser modificado el año 71 y será puesto fuera de vigencia por la dictadura civil-militar con el decreto ley 3464 del año 1980. Ese decreto ley 3464 es conocido como Constitución de 1980. Nosotros le llamamos Carta Otorgada de 1980. Pero no es el único texto constitucional que dicta la dictadura chilena. La dictadura chilena también va a poner en vigencia las llamadas actas constitucionales de 1976. En definitiva, entonces, el constitucionalismo chileno puede caracterizarse como un constitucionalismo en que han estado vigentes básicamente cuatro modelos. ¿Mm? Un primer modelo de constitucionalismo clásico con religión oficial, que iría desde 1818 hasta 1925. Un segundo modelo de un tímido constitucionalismo social, que iría desde 1925 a 1971. Un tercer modelo, que iría desde el año 71 al 73, el constitucionalismo social y democrático, que tiene que ver con las reformas constitucionales del año 71, apoyadas por el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano, y que son responsabilidad de la denominada Unidad Popular. Y hay un cuarto modelo que va desde el año 1980 hasta el 2020, que es el modelo de retroceso al constitucionalismo clásico con algunos elementos del constitucionalismo social. Chile, luego del fracaso de los dos procesos constituyentes que vivimos hace muy poquito, sigue vigente todavía la constitución dictada por la dictadura civil-militar. Esa constitución ha experimentado cambios, pero el modelo económico de esa constitución, que es un modelo liberal clásico desde el punto de vista económico, sigue plenamente vigente, ¿no? La idea del título de la conferencia, ¿verdad? La idea de la frustración está dada precisamente por el fracaso que experimentó la sociedad chilena en sus dos procesos constituyentes y el fracaso que experimenta la política chilena en su intento de avanzar hacia un constitucionalismo cercano al constitucionalismo andino, ¿no? Un constitucionalismo que denominamos constitucionalismo igualitario, ambiental, democrático, participativo, ¿no? Y que implicaba la valoración de la experiencia constitucional andina, en la promoción del pluralismo jurídico, el reconocimiento de las culturas indígenas, el reconocimiento de los derechos de las minorías, de las diversidades sexuales, y por supuesto la apertura hacia otras cosmovisiones, dejando de
transformar, digamos, ¿verdad?, en hegemónica la proyección de la cultura madre de todo este constitucionalismo. Como sabemos, estos procesos fracasaron. ¿Ah? Fracasó también el proceso más conservador, el proceso que implicaba un retroceso incluso hacia el mismo siglo XIX. Fracasó el proceso más progresista y el proceso más conservador. Y Chile sigue hoy día con la constitución vigente de 1900. Esto, distinguido ciudadano Ulloa, doy término a mi presentación y espero haber estado a la altura de los desafíos que nos propusieron. ¿Ah? Saludos a todas las personas que están escuchando, en particular al Tribunal Constitucional y su Centro de Estudios Constitucionales. Felicitaciones por esta magnífica celebración, ¿ah? Y que siga el centro aportando a la cultura política de nuestra América del Sur. Muchísimas gracias, estimado doctor Palma González, por su importante disertación acerca de del constitucionalismo chileno y estas 4 etapas que usted nos acaba de exponer. Un saludo hasta Chile. Corresponde el turno de nuestro último expositor, con el tema Hitos del constitucionalismo peruano 1821-2021. Le damos la bienvenida al doctor Edgar Carpio Marcos, quien es abogado por la Universidad San Martín de Porres, profesor de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en la mencionada Casa de Estudios, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional y del Centro de Estudios Constitucionales. Apreciado doctor Carpio Marcos, nuevamente le damos una cordial bienvenida y tiene usted 30 minutos para realizar su exposición final y concluir con la presente jornada académica. Adelante, por favor. Estimado doctor, su audio. Sí, recién reparo. Muchas gracias, doctor Ulloa, muchas gracias por la presentación. Saludar a los ponentes del continente y de México. He escuchado muy atentamente las intervenciones de cada uno de ustedes y digamos que es un poco complicado tratar de proyectar una ponencia formulando un poco el tema de los hitos más importantes de la evolución del constitucionalismo peruano en tan breve término, y sobre todo hacerlo en un auditorio de historiadores esencialmente, ¿no? Es más complicado porque, como ustedes han oído de la presentación del doctor Ulloa, este profesor es un profesor de Derecho Constitucional y del curso de Derecho Procesal Constitucional y no un historiador del derecho. Pero el hecho de que no sea historiador del derecho no quiere decir que cuando he tenido la necesidad de explicar las instituciones del derecho constitucional peruano, no haya tenido que apelar a la historia constitucional de nuestro país para tratar de entender adecuadamente nuestras instituciones. Siempre se quedó en mí esa vieja expresión del profesor Francisco Tomás y Valiente, cuando decía que no hay dogmática sin historia, o no debería haberla. Decía Tomás y Valiente, porque los conceptos y las instituciones no nacen de un vacío puro e intemporal, sino en un lugar y fecha conocidos, y a consecuencia de procesos históricos de los que arrastran una carga quizás invisible, pero ciertamente condicional. Y entonces, la necesidad de apelar al tema de la historia para comprender las instituciones de la Constitución actualmente vigente siempre ha sido en mí una necesidad importante, imperiosa, a la que siempre he tratado de acudir. Y lo que voy a tratar de solventar en esta presentación es precisamente esta tesis a propósito de un ejemplo que recientemente ha ocurrido entre nosotros sobre la figura de la incapacidad moral del presidente de la República con un supuesto de vacancia de la más alta magistratura de la República. Lo primero que quisiera decir aquí con ustedes, un poco al hilo del desarrollo ya de la temática propia, es que si queremos
trazar un arco en el tiempo de cuáles son los principales hitos de la evolución del constitucionalismo peruano, yo me atrevería a señalar que son básicamente cuatro los grandes momentos, ¿no? Momentos revolucionarios, de ruptura con el pasado, dramáticos en algunos casos, y que supusieron, entiendo yo, lo que ustedes hablan de modelos constitucionales, de instauración de un modelo constitucional. Tal vez el primer momento no sea propiamente durante nuestra vida republicana, que solamente la alcanzamos en 1821, tardíamente, a diferencia de lo que sucede con otros países del continente, sino es anterior a ella, cuando todavía formábamos parte del reino español, ¿no? Esa primera etapa está constituida por lo que acontece en el país, o en el virreinato del Perú en ese entonces, entre 1808 y 1830. Creo que lo que acontece en este territorio durante estos 12 cortos años es tremendamente importante para comprender muchas de las cosas que hoy día actualmente acontecen en nuestro país incluso. Para empezar, tras el apresamiento del monarca español por Napoleón y la convocatoria a una junta gubernativa de gobierno en la península, se expide un decreto en el año de 1808 con el propósito de convocar a elecciones para elegir a los representantes de lo que ahora vendrían a ser las provincias de esta parte del continente. Y aquí se presenta, digamos, un hecho tremendamente importante para lo que supone la introducción del discurso del constitucionalismo en estos lares, ¿no? Es que empiezan, digamos, a aparecer categorías, conceptos, expresiones que hasta hacía muy poco tiempo no representaban absolutamente nada. Hoy día, seguramente hablar de representación política, hablar de elecciones, hablar de sufragio, puede no parecernos extraño. Es algo muy común, algo que practicamos cada 3, 4 o 5 años, dependiendo, digamos, de los límites temporales de nuestros gobernantes en sus diversas instancias de gobierno. Pero hacia 1808 esto era absolutamente revolucionario. Y esto, digamos, genera no solamente la realización de los primeros procesos electorales, la idea de la representación política que se empiece a institucionalizar entre nosotros, sino además la liberalización, por decirlo así, de la sociedad con el reconocimiento incipiente, es cierto, de ciertos derechos fundamentales que han de ser trascendentales el día de hoy, ¿no? En particular estoy pensando en la libertad de expresión, en la libertad de prensa, que genera la aparición a su vez de diversos medios de comunicación, todo es de carácter incipiente, pero que generan o van generando la formación de una opinión pública y alrededor de ellos el discurso alrededor de conceptos como constitución, insisto, derechos políticos, sufragio, representación política, etcétera, se vayan insertando en la sociedad de la época. Este periodo, que después del proceso electoral de la Junta Gubernativa se traslada a cuando se convoca al Congreso Extraordinario que se reunirá en Cádiz, que genera que el Perú o este territorio se encuentre representado por hasta 36 representantes, digamos, culmina en un primer momento en el año de 1814. En el año de 1814 se restablece la monarquía en España, se deja sin efecto la Constitución de Cádiz de 1812, se aniquilan todas las instituciones que se habían implementado como consecuencia de la vigencia de esa Constitución, que estuvo vigente en nuestro país, y, digamos, este periodo sufre un pequeño revés que se prolonga hasta el año de 1820. En el año de 1820 volvemos a jurar la Constitución de Cádiz aquí en el territorio, y esta Constitución, aunque alcancemos nuestra independencia formal el 28 de julio de 1821, sin embargo, mantendrá su vigencia hasta diciembre de 1824, en que finalmente terminamos por derrotar a las Fuerzas Armadas Realistas. Digamos, es una constitución que va a generar un influjo particular, que va a generar una influencia sobre el desarrollo del constitucionalismo peruano alrededor precisamente de esta figura de la incapacidad
moral permanente del presidente como un supuesto de vacancia respecto del cual en algunos minutos más diré algunas cosas. Pero al lado de esta influencia del constitucionalismo gaditano, creo que en los primeros años del constitucionalismo peruano, ese que empieza a surgir a partir de 1822, cuando se aprueban las bases de la Constitución, unas bases que definirán que el Estado peruano no será un Estado federal, sino un Estado unitario, unas bases de la Constitución que todavía no representa una Constitución, como su propio nombre lo indica, pero que ya traerá consigo la decisión por no constituirnos en una monarquía, sino en una república, a diferencia de lo que habría querido el general José de San Martín, jefe del Ejército Libertador, que estuvo acantonado en nuestro país. Esas bases de la Constitución, por decirlo así, inauguran el constitucionalismo peruano, y esto acontece tardíamente, si es que vemos o contrastamos las experiencias que existen en otras partes del mismo continente, en 1822. Y allí en más nos hemos dado constituciones diversas, la primera constitución de 1823, la que le sigue la constitución de 1826, la de 23 no bien entra en vigencia, digamos, ahí nomás la dejamos en suspenso porque el Congreso Constituyente otorga poderes dictatoriales a Simón Bolívar para que se haga cargo del tema de la guerra con el ejército realista. Y la Constitución de 1826, impuesta por Bolívar, no es sino la Constitución boliviana que se había aprobado un año antes en Bolivia, precisamente iniciativa del general Simón Bolívar. La primera Constitución que nos damos en este primer periodo significativo es la Constitución de 1828. Una vez alcanzada, digamos, la independencia total, una vez que hemos tenido ya dos experiencias constitucionales, la del 23 y la del 26, donde se había institucionalizado un presidente de la República elegido por el Congreso y sin ningún tipo de poder real, pero al mismo tiempo habíamos pasado por la otra experiencia francamente opuesta, que era la creación de una presidencia vitalicia en la Constitución de 1826. La Constitución de 1828, por decirlo así, digamos, es un punto de quiebre, institucionaliza un punto medio que permitirá a uno de nuestros grandes constitucionalistas, Manuel Vicente Villarán, decir que es ella la madre de todas las constituciones. Todas las demás no son sino correcciones, anotaciones respecto de ella y que han pasado con otro nombre a lo largo de nuestra historia. Y a partir de aquí, de la Constitución de 1828, podemos visualizar a su vez la influencia de dos modelos constitucionales adicionales al constitucionalismo gaditano de una manera bastante notoria. La que deriva del constitucionalismo francés y la que deriva del constitucionalismo norteamericano. Del constitucionalismo norteamericano tomamos la separación de poderes, del constitucionalismo norteamericano tomamos la figura del presidente de la República, pero del constitucionalismo francés tomamos una serie de instituciones, como puede ser la separación de poderes, como puede ser el tema de los derechos fundamentales, como puede ser el tema de los controles que deben existir entre los diversos poderes del Estado, y unos años más adelante la figura de los ministros que se van insertando a partir de la Constitución de 1856 en el ámbito constitucional propiamente. ¿Por qué me detengo en estas tres influencias? La del constitucionalismo gaditano originalmente, la del constitucionalismo francés y la del constitucionalismo norteamericano. Porque un hecho significativo se producirá en nuestro país en 1839 cuando nos demos la Constitución de aquel año. Esta será la primera Constitución que introduzca una figura que ha cobrado mucho protagonismo en la historia actual de nuestro país, que es el supuesto de incapacidad moral permanente como una causal de vacancia del cargo de presidente de la República. En el Perú, lamentablemente, en los últimos 10 años, hemos tenido varios intentos de vacar a los presidentes de la República en ejercicio, apelando precisamente a esta figura. Finalmente se ha logrado en el caso de dos presidentes, en el caso del presidente Martín Vizcarra en el año 2020 y últimamente con el presidente Pedro Castillo en diciembre del año 2022. Y aquí viene el tema. ¿Cómo comprender
este supuesto de incapacidad moral permanente como una causal de vacancia del cargo de presidente de la República. ¿Cómo se ha pretendido entender? ¿Y qué es lo que se ha dicho a propósito de este tema? Comprenderán ustedes que aquí, en relación a un tema tan polémico, de tanta holgura de naturaleza política, hayan salido a opinar tibios y troyanos, ¿no? Académicos, políticos, etc. Lo que me importa fundamentalmente aquí es qué es lo que o cómo es que han razonado nuestros profesores de Derecho Constitucional cuando hemos tenido que analizar una figura de esta naturaleza, insisto, en los 200 años de vida constitucional, la vida que nunca antes se había aplicado. El que no se haya aplicado, sin embargo, quiero ya ponerle relieve, no quiere decir que nunca antes se haya intentado aplicarla, que es una cosa totalmente distinta. Pero aquí la pregunta era, ¿cómo se había entendido esta figura y cómo el tema del desconocimiento de la historia constitucional puede inducir a error en nuestros políticos, en nuestros constitucionalistas, en la cultura constitucional del país? Lo que se había hecho es básicamente entender que la incapacidad moral debía haber sido entendida esencialmente como se entendió la incapacidad moral en el ámbito del derecho privado, y particularmente bajo los alcances de la influencia del derecho francés. Entonces se razonaba así. El supuesto de incapacidad moral, como una causal para vacar del cargo de presidente de la República, está asociado a la incapacidad mental. Salvo ese supuesto, no se puede vacar por esta causal al presidente de la República. Y claro, digamos, parece ser una lógica, parece tener, digamos, una lógica importante, una aseveración de esta naturaleza, y sin embargo tiene un problema de desconocimiento de lo que ha sido nuestra historia constitucional. Para empezar, el supuesto de incapacidad moral como un supuesto de vacancia del cargo de presidente de la República, comprenderán ustedes, no proviene del derecho francés. En el siglo XIX no tenía la figura del presidente de la República. Comprenderán ustedes que si algún antecedente hay que tratar de ubicar, de encontrar en algún modelo constitucional, ese modelo constitucional tampoco puede ser el modelo gatitano. Tiene necesariamente que ser el modelo norteamericano, porque de ahí tomamos la figura del presidente de la República. Y si nosotros revisáramos ese modelo constitucional norteamericano, podríamos fácilmente advertir que un supuesto para habilitar, para iniciar el impeachment, que proviene del derecho inglés, pero que se transforma en el derecho norteamericano, además de los crímenes o de los delitos especialmente graves que detalla la sección cuarta del artículo segundo de la Constitución de 1787, se encuentran los supuestos que no constituyendo delitos, sin embargo, constituyan faltas graves. Las famosas misdemeanors, que están establecidas en la Constitución norteamericana. ¿Qué es lo que pasa cuando esta figura del impeachment, del juicio político, del supuesto de incapacidad del presidente de la República por faltas especialmente graves que no constituyan delitos se resecciona en el ámbito del constitucionalismo peruano? Lo que sucede es que empezamos a adoptar instituciones de los tres modelos de constitucionalismo que han influenciado sobre nosotros y nos encontramos con que no hacemos una adaptación crítica de alguno o de algunos de los modelos, sino empezamos a introducir por adición. El impeachment, que es nuestro juicio político, procede frente a cierto tipo de delitos especialmente graves cuando se trata del presidente de la República, sí, pero procede también frente a una figura que es la infracción a la Constitución. Si uno revisa el modelo norteamericano, se va a dar cuenta con que no hay el supuesto de infracción a la Constitución como un supuesto habilitante para iniciar el juicio político, el impeachment, entre nosotros. Y entonces la primera pregunta que uno se tendría que formular es: ¿de dónde surge el supuesto de la infracción a la Constitución? Ese supuesto surge del constitucionalismo gaditano. ¿Y qué es lo que hacen nuestros constituyentes en 1839, luego en 1856, con ciertos matices? Y después permanecerá de manera constante en las demás constituciones nacionales. Lo que hacen es
incorporar el supuesto de infracción a la Constitución al impeachment e incorporar el supuesto de incapacidad moral en el caso de la vacancia del presidente de la República. Y así se institucionalizará y regirá entre nosotros 200 años aproximadamente, un poquito menos, sin haberse nunca practicado esta figura. Pero como decía al principio, el hecho de que no se haya practicado no quiere decir que no se haya intentado. Y a lo largo del siglo XIX y durante el siglo XX, en diversos momentos, una figura de esta naturaleza pretendió ser aplicada contra los presidentes de la República. Probablemente el primer antecedente, el primer intento de aplicación de esta figura, no por asociar la incapacidad moral a la incapacidad mental, sino asociando la incapacidad moral a la incapacidad para el ejercicio del cargo, debamos encontrarlo en el año de 1854, 15 años después de que se aprobara la Constitución de 1839. El gobierno del presidente Rufino Echenique se encontraba en una seria crisis, era acusado de diversos actos de corrupción, y desde diversas partes del país, del interior del país, hubieron levantamientos, y una de ellas, en Tarma, precisamente aprueba, la población de aquel lugar, aprueba una moción pidiendo que se declare la incapacidad moral del presidente de la República por conducirse, no solamente inidóneamente, sino bajo supuestos de corrupción en la más alta magistratura del país. 1854. En 1866, 12 años después, vuelve a acontecer algo muy semejante. El presidente José Antonio Pezet, en realidad vicepresidente del que fuera el presidente titular, que se encontraba gravemente de salud y en un país europeo tratándose del mismo, era incapaz de poder llevar adelante las tratativas con el gobierno español, pese a que éste había intentado tomar las islas de Chincha, que se encuentran al sur de México. El Congreso de la República, en una moción que presenta uno de sus parlamentarios, solicita que se declare la vacancia de este presidente, José Antonio Pezet, precisamente por ser incapaz para conducir los destinos del país en una situación tan dramática. Nuevamente, la incapacidad moral aparece asociada a la inidoneidad para el ejercicio del cargo y no a la incapacidad mental. Algunos años después, en el año de 1914, se vuelve a presentar una figura más o menos semejante. Estamos ya durante el gobierno de Guillermo Philipsburg. Este es un presidente que constantemente se ha visto enfrentado con el Parlamento, y entre esas diferencias todo indica de que en algún momento se producirá la disolución del Congreso de la República. Algo muy semejante a a la experiencia reciente del país. El Congreso no espera que el presidente lo disuelva, y decide aprobar una moción que sin embargo mantiene en secreto y no lo publicita, entre tanto el presidente Philipsburg no termine finalmente de cerrar el Congreso. La moción queda aprobada por la mayoría de parlamentarios, aun cuando Philipsburg no cerrara el Congreso porque fue depuesto por el gobernante que lo sucedió. En otras palabras, una figura que se encuentra inserta en el constitucionalismo histórico del país, que por no entenderse o tratar de entenderse de acuerdo a cómo ésta se había entendido cuando en su momento se incorporó y a cómo se había entendido a lo largo de la evolución constitucional, fue totalmente distorsionada, no solamente por políticos, digamos, licencias de esa naturaleza en estas personas se puede esperar, sino sobre todo por profesores de Derecho Constitucional. Terminaría esta breve presentación solamente indicando algo que siempre me ha llamado la atención. Esta es una frase de Madame de Staël, la famosa hija del ministro Jacques Necker, del último rey francés, ¿no? Decía Madame de Staël, decía: los hombres solamente ven la historia de su tiempo.
Y eso es lo que probablemente pase con muchos de nosotros, profesores de Derecho Constitucional, que pretendemos explicar las instituciones del constitucionalismo de nuestras constituciones, prescindiendo de la historia constitucional de nuestros países, prescindiendo de comprender las categorías y sus institutos, prescindiendo de entenderlos conforme a cierto tipo de modelos de los cuales nos hemos embebido en el pasado y aún el día de hoy. Nada más, estimado doctor Ulloa, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, estimado doctor Edgar Carpio Marcos. Y con esta intervención culmina nuestra extensa jornada académica de Historia y Derecho Constitucional, búsqueda de modelos constitucionales americanos. A nombre del Tribunal Constitucional y del Centro de Estudios Constitucionales, agradecemos la destacada participación de nuestros profesores invitados, Dante Paiva Goiburu de Perú, José Ramón Narváez Hernández de México, Mario Alberto Cajas Arria de Colombia, Gustavo Siqueira de Brasil, Magali Bienca Copa Pavón de Bolivia, Eric Eduardo Palma González de Chile y Edgar Carpios Marcos de Perú. Así como también agradecemos la participación de nuestro público asistente a la presente actividad académica, la misma que ha concluido, y los invitamos a revisar nuestra página institucional y nuestras redes sociales para que permanezcan informados de nuestras próximas actividades académicas. Muchísimas gracias con todos. Hasta pronto.